Quiero decirte algo que va completamente en contra de lo que te enseñaron. Trabajar más no es la solución. Sé que suena irresponsable. Sé que va en contra de todo lo que escuchaste sobre el esfuerzo, la disciplina, la productividad. Pero escúchame un momento. La mayoría de las personas que trabajan 12, 14 horas al día, que no descansan, que sienten culpa cada vez que se detienen, que tienen el descanso etiqueteado mentalmente como pereza, como un lujo, que no se pueden permitir. Y esas mismas personas se preguntan por qué no avanzan, por qué toman malas decisiones y aún peor, por qué el dinero llega pero no se queda, por qué se esfuerzan tanto y los resultados no reflejan ese esfuerzo. La respuesta está en algo que nunca consideraron como parte de una estrategia financiera: el descanso. Hoy vamos a hablar de por qué parar es una decisión mucho más inteligente de lo que tú crees para poder prosperar, y por qué confundir agotamiento con productividad puede estar costándote más de lo que imaginas. Nos criaron con una idea muy específica sobre el éxito, que solo se consigue si trabajas sin parar, que quien descansa pierde, que el que se cansa primero es el que menos quiere prosperar. Y esa idea no es completamente falsa. El esfuerzo sí importa, la consistencia importa, pero hay una parte de esa narrativa que nadie cuestiona y que tiene un costo enorme. Y es la idea de que el agotamiento es una señal de compromiso, que sentirse exhausto significa que estás dando todo, que si no estás cansado no estás trabajando suficiente, que el descanso es algo que viene después, cuando ya llegaste, cuando ya tienes suficiente, cuando ya te lo ganaste. Pero el problema es que ese después nunca llega, porque quien opera desde la lógica siempre encuentra algo más que hacer antes de descansar. Siempre va a existir una razón para no parar, y con el tiempo ese agotamiento acumulado no solo afecta al cuerpo, afecta a la mente, afecta las decisiones, afecta la capacidad de ver oportunidades con claridad, y desde ahí, desde ese lugar de agotamiento crónico, la prosperidad se convierte en algo que cada vez es más difícil de sostener. Esto es lo que nadie conecta, y hoy necesitas ver claramente por qué sí el agotamiento afecta a las finanzas. Eso ya no es un problema de salud, eso se convierte en un problema grave financiero. Una mente agotada no sabe tomar decisiones, las toma desde el cansancio, desde el agotamiento, no como opinión, como un hecho biológico. Cuando el cerebro está bajo estrés crónico y sin descanso suficiente, la corteza prefrontal, que es la parte que evalúa consecuencias a largo plazo, se debilita, y la parte que busca alivio inmediato gana terreno. ¿Cómo se traduce eso en dinero? En compras impulsivas para aliviar el estrés, en decisiones apresuradas que después lamentas, en oportunidades que no ves porque la mente está demasiado ocupada sobreviviendo el día, en negociaciones donde aceptas menos de lo que mereces porque no tienes energía para sostener tu posición. Y hay algo más, el agotamiento crónico genera una sensación de urgencia permanente. Todo parece importante. Todo parece urgente, y cuando todo es urgente, nada tiene prioridad real. Se gasta energía en lo que grita con más fuerza, no en lo que construye con solidez, y ese resultado genera una vida financiera reactiva, que solo responde a emergencias, mantiene apagando incendios en lugar de edificar estructuras sólidas. Ahora sí vamos a hablar de lo importante que es el descanso, y que lo usamos como una estrategia financiera. Tal vez nunca lo habías mirado de esa forma, no como recompensa o como lujo o como inversión. Cuando descansas de verdad, no solo recuperas energía física, recuperas claridad mental, y la claridad mental es uno de los activos más valiosos que tiene una persona que quiere construir prosperidad. Cuando tienes una mente clara, ves oportunidades que el agotamiento te oculta, tomas decisiones desde la razón y no desde la urgencia. Negocias desde la fortaleza y no desde el miedo. Creas desde la inspiración y no desde la obligación. Ya se han demostrado en muchos estudios que las personas que duermen bien y tienen espacios reales de descanso toman mejores decisiones financieras, no porque sean más inteligentes, sino porque su cerebro tiene los recursos necesarios para funcionar bien.
También podemos apreciar que con el descanso se rompe ese ciclo de escasez mental. Cuando vives agotado, la mente opera de modo supervivencia. En ese modo, todo se ve escaso, las oportunidades se ven pequeñas, los riesgos se ven enormes y el futuro se ve incierto. Y desde esa perspectiva, es muy difícil tomar decisiones que construyen algo grande. El descanso literalmente cambia el lente con el que miras la realidad financiera. Toma acción desde ya. Por ejemplo, esta semana puedes identificar un momento en el día en que puedes protegerte para desconectarte completamente. Por ejemplo, sin teléfono, dejar el trabajo a un lado, sin pendientes, aunque sea unos minutos, no como premio, como parte de tu estrategia de prosperidad. También existe algo que siempre se interpone entre la mayoría de las personas para poder obtener un descanso real, y es la culpa. Esa voz que aparece cuando te sientas a no hacer nada y te dice que estás perdiendo el tiempo, que otros están avanzando mientras tú paras, que no te puedes dar ese lujo, que descansar es para quien ya llegó, no para quienes todavía están construyendo. ¿Y de dónde crees que viene esa voz? Casi siempre viene de lo mismo que aprendiste para bloquear esa prosperidad, de lo que absorbiste antes de poder cuestionarlo, de ver a tus padres trabajar sin parar y aprender que eso era lo correcto, de escuchar que la vida es dura y que hay que ganársela a toda costa, con mucho esfuerzo, de crecer en un ambiente donde parar se asociaba con irresponsabilidad o con no querer salir adelante. Y esas ideas se instalaron tan profundo que hoy, aunque intelectualmente sabes que necesitas descansar, algo dentro te lo impide, algo dentro siente que parar es peligroso, que si bajas la guardia algo se va a perder. Eso no es disciplina, es una herida vieja disfrazada de ética de trabajo, y mientras esa herida no se reconozca, el descanso seguirá sintiéndose como algo que hay que ganarse en lugar de algo que forma parte del proceso de construir un buen porvenir. La próxima vez que sientas culpa al descansar, pregúntate, ¿de dónde viene esa idea que parar está mal? No para analizarla eternamente, solo para reconocerla que no es tuya originalmente, que la adoptaste y que puedes elegir una perspectiva diferente. Hay algo muy importante que aclarar porque muchas personas confunden estas dos cosas, entre parar y rendirse. Descansar no es rendirse, parar no es abandonar. Soltar la atención por un momento no significa soltar el sueño. Rendirse es cuando decides que algo no vale la pena y lo dejas. Descansar es cuando reconoces que para seguir construyendo necesitas recuperar recursos. Como por ejemplo, un atleta que descansa entre entrenamientos no es menos comprometido que uno que entrena sin parar. Al contrario, el que descansa con inteligencia construye más fuerza con el tiempo y el que no descansa termina leccionado antes de que llegue a donde quería. Y en el mundo financiero pasa exactamente lo mismo. Ahora ya tenemos claro que las personas que construyen prosperidad sostenible no son las que trabajan más horas, son las que aprenden a usar su energía con más inteligencia, las que saben cuándo avanzar y cuándo recuperarse, las que entienden que la consistencia a largo plazo requiere ciclos de esfuerzo y de restauración. El problema es que vivimos en una cultura que celebra el agotamiento, que usa el no dormir como señal de ambición, que confunde estar ocupado con estar avanzando, y esa confusión tiene un costo que se paga lento, pero que tarde o temprano llega a esa cuota. Y se paga, por ejemplo, con la salud, en las relaciones, en decisiones que se toman desde la desesperación, en una vida que se construye rápido, pero que no dura porque no tiene bases que solo el descanso te puede dar. Entonces, ¿qué significa descansar bien cuando estás construyendo algo? No significa no hacer nada, significa hacer algo diferente, que le permita a tu sistema nervioso y a tu mente recuperar recursos reales. El primer tipo de descanso es el físico, dormir suficiente, no como lujo, como requisito mínimo para que el cerebro funcione bien. La privación del sueño afecta la memoria, la toma de decisiones, la regulación emocional y la capacidad de aprender.
todo lo que necesitas para construir prosperidad. El segundo tipo de descanso es el mental. Espacios donde la mente no está procesando trabajos, problemas, pendientes. Tal vez puede ser una simple caminata, sin teléfono, o reunirte con unos amigos y no hablar nada de trabajo. O puede ser una actividad que te absorbe completamente y no tiene nada que ver con tus metas financieras. El tercer tipo de descanso es el emocional, momentos donde te permites sentir sin juzgarte, donde no tienes que ser productivo ni eficiente, donde simplemente eres una persona viviendo su vida y no una máquina optimizando resultados. Y el cuarto es el que más ignoramos, el descanso de la identidad, periodo donde no eres el emprendedor, el que construye, el que tiene metas, donde simplemente eres tú, sin el peso de lo que estás tratando de lograr. Esos 4 tipos de descanso juntos no te alejan de la prosperidad, te preparan para sostener cuando llegue. Elige uno de esos 4 tipos de descanso e intégralo intencionalmente en tu semana. No cuando sobre tiempo, antes, como parte del plan, porque lo que se agenda tiene una probabilidad de ocurrir que lo que se deja para después. Quiero cerrar con algo que quizás nunca había pensado así, descansar como un acto de confianza. Confianza en lo que estás construyendo es suficientemente sólido para sostenerte mientras tú te estás recuperando. Confianza en que no necesitas controlar todo a cada momento para que las cosas salgan bien. Confianza en que tu valor no depende de cuántas horas produces. Y esa confianza no se construye de golpe, se construye poco a poco cuando empiezas a comprobar que el mundo no se derrumba cuando paras, que las oportunidades no desaparecen cuando duermes bien, que de hecho las mejores ideas llegan cuando la mente tiene espacio para respirar. Y está comprobado que las personas que han tomado las mejores decisiones financieras de su vida las han hecho después de unas vacaciones, que han visto con claridad lo que necesitaban para cambiar después de un buen fin de semana sin trabajo, que han encontrado soluciones a problemas que llevaban meses sin resolver después de simplemente dejar de pensar en ellos por unos días. Y eso no es coincidencia, es biología. El cerebro descansado procesa diferente, ve diferente, conecta ideas de forma que el cerebro agotado no puede. Si llevas tiempo sintiéndote atrapado en una situación financiera, antes de buscar una nueva estrategia, pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que descansaste de verdad? Porque a veces la respuesta que buscas no está en hacer más, está en parar lo suficiente para poder verla. Trabajar duro importa, la consistencia importa, el esfuerzo importa, pero ninguno de esos 3 funciona bien si el cuarto elemento que la mayoría ignora completamente, el descanso, no como recompensa de lo que ya lograste, sino como parte activa de lo que estás construyendo, porque la prosperidad que dura no se construye desde el agotamiento, se construye desde la claridad, y la claridad tiene una sola fuente real, una mente que descansa bien. La pregunta con la que quiero que te vayas hoy es esta: ¿cuándo fue la última vez que descansaste sin culpa? Escribe en los comentarios una sola palabra, nunca, si el descanso sin culpa es algo que todavía no conoces. Aprendiendo si ya estás trabajando en eso. Y suscríbete en Semilla Próspera. Aquí sembramos juntos no solo estrategias financieras, sino la vida completa que hace posible que esas estrategias funcionen.